Entramos ahora al estudio del capítulo 10 del libro de Josué. Pedimos al Señor su gracia y su sabiduría, que nos dé la iluminación. Este capítulo 10 narra la conquista de la ocupación de la tierra prometida. Israel paulatinamente va posesionándose de la tierra. Un milagro les entregó Jericó. Una emboscada conquistó Jai y Betel. La rendición con alianza incorporó el territorio amplio de las ciudades gabaonitas y todo el sur de Canaán. Dios había dispuesto la ocupación de la tierra y que ésta fuera hecha en forma progresiva y lenta. No fue cosa de un año o algún tiempo corto, sino fueron muchos años que demoró Josué en tomar toda la tierra. Pero Dios se las había prometido, así como dice en Éxodo 23:30. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Cada ciudad tomada y desposeída y cada pueblo exterminado quedaba en posesión de Israel, dejando establecido un asentamiento y la multiplicación del pueblo para sustituir a los muertos en la guerra. Josué capítulo 10 contiene el relato de 2 milagros que Dios realizó y nos enseña lecciones importantes sobre la integridad y el cumplimiento de los pactos contraídos. Integridad es cumplir un compromiso a pesar que las circunstancias del compromiso hayan cambiado. Dios había comisionado a Josué para entrar en la tierra de Canaán, tomar posesión de toda la tierra y derrotar a todos los pueblos que no debían ser tratados con ningún pueblo. Josué y los principales entraron en un pacto con los gabaonitas y su engaño fue descubierto días después. El tratado que Josué hizo con ellos no fue solo la paz, sino que hizo que se convirtieran en sirvientes, despojándolos de todo el poderío militar. Josué estaba obligado por el pacto a defenderlos si en algún momento estaban en peligro. Cumplir un compromiso después que las condiciones han cambiado es una lección de integridad. Damos lectura a los primeros 6 versículos del capítulo 10. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey. Y los moradores de Gabaán habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor, porque Gabaón era una ciudad como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ellos. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. El rey Adonisedec de Jerusalén tenía razones para alarmarse cuando se enteró de las conquistas de Israel, que había tomado Jericó y Jai y de paso Betel. Este rey entendía que los ejércitos de Israel tenían el respaldo de Jehová y sus días estaban contados. El verso 2 dice: y tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales. Gabaón era una gran ciudad, mucho mayor que las ciudades de Jai, y habían muchos hombres poderosos.
Adonisec, rey de Jerusalén, reflexionó que si una ciudad tan poderosa como Gabaón se rendía ante los israelitas, todas las otras ciudades verían eso como evidencia de una gran fuerza de los israelitas. Este rey tuvo miedo y convocó a otros 4 reyes, y los 5 reyes se reunieron y dijeron: los gabaonitas han hecho alianza con Israel, hagamos una alianza. E hicieron un ejército de coalición y decidieron marchar contra Gabaón para derrotarlos. Lo hicieron por 2 razones. Primero, para castigar a Gabaón, que se había unido al enemigo rebelándose contra ellos. Segundo, para destruir la alianza entre Israel y los gabaonitas. Cuando este gran ejército de los 5 reyes avanzó sobre Gabaón, se envió un mensajero a Josué en Gilgal para que los socorriera, o si no, ellos sabían que serían aniquilados. Para un israelita, romper un tratado era una maldición. Josué y los principales debían cumplir el tratado con toda integridad. La noticia de que habían asolado completamente a Jericó y a Jai fue muy preocupante, y que indicaba que todo lo que sabían de Israel y que lo que le habían dicho era que se les había dado la tierra de Canaán. Era cierto, y solo les quedaba esperar a estos 5 reyes el juicio. El rey Adonisec juntó a otros reyes porque veían que un ejército israelita estaba luchando para la gloria, y eran el instrumento que guiaba la mano de Dios en su juicio. El temor de estos reyes cananeos era justificado. Otro motivo de preocupación era que las victorias de Israel estratégicamente ocuparon a Canaán entre el sur y el norte. Israel controlaba la zona central, y este era el paso y cruce entre la región montañosa y el desierto de Judea, que era el camino principal de acceso a la llanura de la región costera. Todo el territorio del sur sentía una seguridad mediana, y esta seguridad era impedir el paso de las tropas israelitas hacia el sur del territorio. Y este punto era las 4 ciudades gabaonitas que debían impedirles el paso, pero ahora estaban del lado de los israelitas. Los gabaonitas, que eran del pueblo hebreo, se habían retirado de la coalición que habían hecho estos pueblos para hacer frente a Israel, según el capítulo 9, verso 1. La paz entre los israelitas y los gabaonitas era efectivo. Así lo declara el verso 1 del capítulo 10, que dice que los gabaonitas estaban con ellos, es decir, estaban con Israel. Habían entregado pacíficamente su territorio a Israel sin combatir. Para Adonisec esto era alarmante y sobrecogedor. Israel estaba dentro del territorio y en las tierras de Gabaón. Israel ahora no solo era un ejército temible, sino que tenían la alianza y colaboración de los guerreros de Gabaón, y tenían un ejército fuerte. Para Adonisec y todos los reyes y los moradores de aquellas tierras veían cómo Israel, en lugar de debilitarse con el tiempo, se fortalecían y lentamente tomaban posesión de la tierra de Canaán. Adonisec, rey de Jerusalén, ante la amenaza, hace un llamado a los reyes de la zona sur para enfrentar a lo que se les venía. Formó una coalición con estos 4 reyes vecinos a la ciudad de Jerusalén. Todos ellos eran poderosos e importantes. Lo importante aquí es que los gabaonitas, los mensajeros de Adonisec, formaron una alianza, y el propósito de esta confederación era reconquistar las 4 ciudades de los gabaonitas para defender la entrada a la zona sur del territorio. Esta era una agrupación de ejército muy grande y fuerte que se representaba a todas las fuerzas militares de la zona sur
sur de Canaán. Ante este enemigo grande y temible, los gabaonitas levantan un grito de ayuda a Josué. Están en una situación de angustia y se siente que fracasarán en su defensa. Esto es un cuadro de una verdad espiritual. Cuando se hace la paz con Dios por medio de Jesucristo, en ese instante y por ese solo hecho se entra en guerra con Satanás. Este antes era tu aliado, y tan pronto como se entra en pacto con el Señor, las huestes infernales se reúnen. La tinta del pacto aún no se seca y comienza el ataque terrible. Así lo vemos en la historia siglos adelante con Israel. Cuando es declarada su independencia nacional, 5 naciones se levantan contra ellos al día siguiente de haber sido leída el acta de independencia. Tan pronto como un pecador es salvado y su alma es llevada a establecer un pacto con nuestro Josué Jesús. Pero ahora los enemigos espirituales del alma se reúnen con todas sus fuerzas contra ella, así como lo hicieron los 5 reyes malditos contra Gabaón. Tan pronto como se enteraron que hicieron alianza con Josué, empieza la batalla. El alma, cuando es asediada y combatida por el adversario, es el momento de enviar inmediatamente el mensajero de la oración a su Josué, es decir, a nuestro Jesús. Los gabaonitas fueron gente que alcanzó la gracia y la misericordia de Dios. A pesar de su engaño, solo querían salvar sus vidas y mostrar su confianza en Dios, y cambiaron sus costumbres y sus dioses por Jehová y abrazaron un nuevo futuro. Con esta confianza en el pacto que habían hecho, enviaron por Josué, sin dudar en absoluto de su salvación. Esta es la misma confianza que debe existir en todas las almas recién convertidas, que su Josué las aliviará y convertirá su espíritu de servidumbre en un espíritu de adopción. Leemos los versos del 7 al 9. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Los viejos amigos y aliados se convierten en enemigos. Los enemigos del hombre a veces son los de su propia casa. Ese es el destino común de los hijos de Dios. Así ha sido desde los más humildes a los solventes, desde el comienzo hasta el fin de los tiempos. Así será. Nuestro capitán Josué, el príncipe de paz, no ha venido a traer paz en la tierra. Mateo 10:34 dice: no pensáis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Así será hasta que todo enemigo sea expulsado. Los gabaonitas vieron que el ataque de estos 5 reyes era muy peligroso. En el pasado habían sido sus aliados y conocían la capacidad de guerra de ellos. Y también estos reyes conocían las debilidades de los gabaonitas. Humanamente, la batalla estaba perdida. Así también nuestro adversario Satanás tiene conocimiento de nuestras flaquezas y de nuestras debilidades. Por tanto, despliega su feroz ataque a estos puntos débiles. No debemos ignorar sus artimañas y sus engaños, porque el enemigo no ignora nuestra debilidad. Para los gabaonitas no todo estaba perdido. Levantaron un grito al enviar un mensajero, sabiendo muy bien que tenían un recurso a quien acudir, y lo aprovecharon. A pesar de que los gabaonitas eran hombres fuertes y habitaban en ciudad amurallada y fortificada, sabían que estos no podían contener al enemigo. No tenían confianza en sí mismos. Sus propios recursos eran insuficientes. Ahora toda su confianza estaba puesta en Josué. Josué se dio cuenta que tenía una obligación. Él tenía que proteger la ciudad.
y respondió al llamado. Según el verso 8 vemos que esta es la voluntad del Señor, porque Dios le anima, y en una noche cubrieron la distancia de aproximadamente 35 kilómetros desde Gilgal a Gabaón. Fue un viaje duro en una zona montañosa con una altura de 1000 metros de pendiente. Josué sabía que llegando de inmediato tenían que empezar a pelear, y para ganar una guerra contra los 5 reyes más poderosos de esa zona necesitaría la ayuda de Dios, porque ellos no lograrían por su propia cuenta establecer la victoria. Ojalá que en estos tiempos los creyentes mostráramos la verdad de lo que somos y no vivir con caretas, y con sabiduría pedir la ayuda y la gracia necesaria. Así como los gabaonitas miraron a Josué, nosotros también debemos mirar a Jesús. Dios hizo un pacto con ellos por medio de Josué y dependían de ese pacto de paz que había sido ratificado ante todo el pueblo, que les aseguraba la vida a su pueblo. Los mensajeros de Gabaón corrieron apresuradamente a Gilgal a pedir ayuda. Hoy los creyentes debemos ser presurosos a la oración rápidamente para enviar el mensaje desesperado de ayuda. Nuestra existencia como cristianos y santos depende del éxito de este contacto. Para los gabaonitas, su petición era urgente, su llamado es penetrante con un mensaje serio. Era como si dijeran: no tenemos ninguna esperanza frente a los enemigos. Todos somos hombres muertos si nos fallan. Solo tú eres nuestra esperanza. Demostraron su confianza y fidelidad al decir a Josué: ayúdanos, ayúdanos, estamos muertos si tú no acudes en nuestra ayuda. Ellos sentían que su confianza en sus propias fuerzas estaban vencidos. Es como si dijeran: el enemigo está a la puerta, pero resistiremos. Nunca le abriremos la puerta, ni hablaremos con el enemigo hasta que acudas con ayuda y vengan. Los gabaonitas fueron leales a su nuevo líder. Debemos ser leales a Jesús. Nosotros, cuán inconscientes estamos del peligro y cuán lánguidas son nuestras oraciones. Que Dios abra nuestros ojos para ver su gloria. La ayuda de Josué estaba segura porque fue fiel a su pacto y porque había sido hecho en el nombre de Jehová. Y la integridad de Josué fue el motivo por el cual se apresuró en ayudar. Josué no perdió ningún momento. La ayuda llegó a tiempo. Jesús nunca llega tarde. En todo momento debemos clamar a Dios. Nunca es en vano buscar el rostro de Dios. Si se demora a veces es porque Él tiene una buena razón para aquello. Siempre es por nuestro bien. En el cumplimiento de los tiempos, Dios presentó a su Hijo. Él ha prometido volver y no volverá demasiado tarde. Nada impedirá su aparición. Los gabaonitas fueron salvados 2 veces. Fueron salvos de la ira de Dios y de la muerte, y fueron salvos de la ira de sus enemigos. Los gabaonitas se salvaron porque pusieron su fe y confiaron en Josué y el Dios de Israel. Fueron salvos por fe porque buscaron a Josué por ayuda y la recibieron. Entonces somos salvos por fe cuando caemos a los pies de Jesús y ponemos nuestra confianza en Él. Leemos los versos 10 y 11. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Bet-Horón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Aquí es donde comienzan los milagros. Josué va a cumplir ese compromiso en obediencia a Dios y con la aprobación de Dios marcha para prestar ayuda. Sabe Josué que tiene la ayuda del Señor y está en la voluntad. Primero lo hizo con el milagro del granizo. Dios es fiel en cumplir su palabra
En el capítulo 1 de Josué, Dios ya le había dicho a Josué: donde quiera que vaya, yo estaré contigo. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Y aquí les dice: no temas, yo ya los he entregado en tu mano. Dios es fiel a Josué. Lo que prometió fue demostrado en tiempo de presión y Él cumple en cualquier circunstancia. El Señor pelea con granizos. Jehová los turbó y los aterrorizó, confundiendo a estos ejércitos confederados con una terrible tormenta de truenos y relámpagos, y los hirió con gran mortandad en el camino a Bet-Orón. Bet-Orón es una palabra compuesta, significa casa, y Orón, piedra. En Gabaón había sido una lucha fuerte. El día ya estaba avanzado cuando los enemigos emprendieron la fuga. Josué los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, la casa de las cavernas, distante a unos 16 kilómetros de Gabaón. Josué continúa la persecución de los enemigos y Dios se interpuso ayudando a Josué. Dios abre los cielos por medio de una tormenta terrible, a tal grado que muchos murieron de las piedras del granizo, más de lo que los hijos de Israel habían muerto de espada. Las tormentas de granizo, debido a su tamaño y violencia con que caen, son muy dañinas y fatales para la vida. Lo milagroso de esta tormenta es que cayó solo sobre el ejército de los amorreos. No era Josué quien los perseguía, era Dios mismo quien lo hacía por ellos. Dios había dicho: yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Su palabra tenía cumplimiento. Estalla esta impresionante tormenta de granizo. Dios ponía a la naturaleza a su servicio y murieron muchos enemigos. Cuando esto sucedió, Josué quería terminar esta batalla y acabar con los que perseguían. Si se oscurecía y los enemigos se reagrupaban, al día siguiente estarían nuevamente batallando en guerra, y ya estaban cansados. No habían dormido durante toda la noche. Todo el día habían estado enfrentándose en una gran guerra. Es entonces cuando Josué hizo algo asombroso. Leemos los versos 12 al 13 de Josué 10. Entonces Josué habló a Jehová el día en que entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado a sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel día, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Este es el gran milagro del día con la luz extendida. Sin entrar en detalle de explicaciones de lo que sucedió en ese día, nos quedamos solamente de creer en un acto milagroso. Los detractores de la palabra y escépticos han tratado de dar explicaciones para descartar lo milagroso de lo que sucedió. Aceptamos que los milagros de Dios son aquellos que están más allá de la esfera de lo natural. Dios está a cargo del universo y puede hacer lo que quiera. Solo nos resta creer que mientras esté la luz de Dios, el sol de justicia, brillando en nosotros en nuestro día, la batalla estará asegurada contra el enemigo. Sin la luz de Cristo, todo es oscuridad. Leemos del 16 adelante. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y les fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ellas para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejar entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano.
Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano, salvo a Josué al campamento en Maceda. Y no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella esos 5 reyes. Y lo hicieron así, sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que había venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados de los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día Josué tomó a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo. Los destruyó con todo lo que ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna, y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de manera como le había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en manos de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada con todo lo que ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Joram, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas él y su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron, y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Y subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron, y tomándola la hirieron a filo de espada, a su rey y a todas sus ciudades con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón. Así destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después devolvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella. La tomó y a su rey y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí tenía vida, sin dejar nada, como lo había hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey, y así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía con vida mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todo tierra los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por él. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Ahora entramos a una recapitulación final de este capítulo. En este capítulo encontramos de una manera muy espectacular cómo Josué e Israel derrotaron completamente a los enemigos. Esto se hizo en etapas sucesivas desde la mañana hasta entrada la noche. Primero fue derrotar y hacer escapar a los enemigos en Gabaón. Cuando Josué los perseguía, Dios envía grandes granizos sobre los enemigos, y murieron más de los que Israel había matado a espada. Luego Josué siguió a los pocos enemigos hasta sus ciudades y las destruyó. Día tras día Josué siguió tomando ciudades
una por día, sin desmayar. Josué fue un soldado a las órdenes de Jehová y se esforzó por cumplir al pie de la letra la orden que tenía la extinción de estos aborrecibles pueblos a los ojos de Dios. La mano de Josué no perdonó, solo ejecutó. Los 5 reyes, cuando fueron capturados en la cueva, hizo que los capitanes pusieran su pie sobre el cuello de él. Se pregunta qué necesidad existía que esto se hiciese así. No fue para satisfacer ningún deseo de orgullo de Josué. Era la voluntad de Dios demostrar que Josué solo obedecía la voluntad del Señor, ejecutando y aplicando justicia de una sentencia judicial. Cuando aprendemos una lección para nosotros mismos de este capítulo 10, vemos que hay una valiosa aplicación en su método de guerra espiritual. La causa del Evangelio y Dios mismo tiene enemigos con los cuales hay que batallar, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra maldad espiritual en las regiones celestes. Esto es así cuando luchamos contra el enemigo dentro de nuestros propios corazones. La indulgencia permisiva en nuestros corazones es nuestra gran tentación y es una gran trampa. Lo que necesitamos como creyentes es el coraje para levantarnos y matar, no contentarnos con confesiones y arrepentimientos emotivos, corriendo desesperadamente al altar, sintiéndonos abrumados, acomplejados y derrotados. Pero el enemigo vive y vuelve al ataque y nos mantiene en un desgaste cansador de perpetua incomodidad. Si de verdad no solo leyéramos las palabras escritas y de verdad las aplicáramos como Josué, no temas, sé valiente, la victoria es tuya, el enemigo ya está vencido. De verdad saldríamos con el objetivo de matar al enemigo directamente y no dejar nada de él ni que se parezca a nada que respire a enemigo. Colosenses 3:5 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esa es la lucha y la batalla interna. En cuanto a lo que nos rodea en este mundo, debe existir un cuidado único, pues esta guerra es interna y externa, y siempre será el pecado que nos rodea y nos asedia el que combate contra nosotros y quiere derrotarnos. Hay personas adictas al trabajo secular. Estamos expuestos a todo tipo de vicios y lo externo de la sensualidad que nos rodea. La mano negra del enemigo ha tocado cada rincón de nuestra sociedad. Violencia, delincuencia, robos, maltratos, homicidas, desfalco, asociación de mercados para coludirse los precios, tráfico de influencias, mentir para obtener beneficios del gobierno, y la lista suma y sigue. Pero en este siglo XXI sería raro ver que alguien se levante en esta guerra declarada para enfrentar todos estos males que infectan y contaminan todo. Hoy no hay Josués que se levanten para enfrentar con toda fuerza y magnitud, ni siquiera para luchar o levantar la voz a lo largo de la línea de batalla. La Iglesia, los creyentes, deberían ser revestidos de este espíritu de lucha, no complacencia de la Iglesia universal cristiana. Hay un hecho innegable por la falta de fe, por la pasividad. Los creyentes no quieren ser perturbados en su vida ritual y religiosa. La vida tranquila y autocomplaciente. Se plantea que es más cómodo no levantar la voz por temor a ser marginados del mundo y que éste se levante contra nosotros. Si tan solo conociéramos y corriéramos toda una noche como Josué para enfrentar al enemigo, pero estamos cansados y somnolientos. Si tan solo nos apropiáramos en nuestro ser
y no lo viéramos solamente como una frase emotiva y que nuestra alma se inflame cuando el Señor nos dice, esfuérzate. Nadie dijo que iba a ser fácil. Levántate, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Ahora levántate y sal a pelear contra los reinos del mal, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno prevalecerá contra ti. ¿Qué mejor garantía es la que tenemos? Tenemos un Josué a quien recurrir. Si la Iglesia así lo dispusiera, la Iglesia vería de una manera extraordinaria la ayuda de abrirse los cielos y así obraría grandiosamente. Habría hombres y mujeres levantados con poder espiritual en sus filas. Un mover grande se levantaría con una influencia espiritual abrumando y derrotando a los enemigos. Veríamos un Jericó destruido, un Jai capturado, reyes vencidos y muertos. Las huestes infernales están vencidas para dar paso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levantemos la bandera del bendito Salvador, vayamos a la cruz de Jesús para avivar nuestra fe y renovar energías y retomar las armas. En el nombre de Jesús, las legiones de Satanás huyen. Adelante, pues, soldados de Cristo, a la victoria. Los rincones del infierno tiemblan al grito de guerra y alabanza. Levantad fuerte el himno de victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis amados, que el buen Dios nos haga apropiarnos de esta verdad contenida. La victoria es nuestra. Dios les bendiga.